Familia educativa del Tolima y Colombia. Aquí se inicia Actualidad Educativa, el informativo de la verdad. Todas las actividades de la organización sindical bajo la dirección general del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL. Coordinación General, John Henry Ávila Vanegas. Secretario de Prensa, Comunicaciones y TICS. Asesor periodístico, José Arcesio Rodríguez Doncel. Edición, Luis Hernán Lozano. Un saludo especial a todo el Magisterio de Ibagué, el Tolima y Colombia. Bienvenidos en este día sábado 4 de septiembre del 2021 a una nueva versión de Actualidad Educativa, el espacio institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL. A nombre de su comité ejecutivo, del personal administrativo, vamos a entregarles toda la información que tiene que ver, obviamente, con el trabajo del comité ejecutivo y de todo el magisterio, que es parte integral, porque SUTED-CIMATOL somos todos. Hoy vamos a tratar el tema, ustedes saben, en el caso de Ibagué, solamente el caso de Ibagué, colegios como el Antonio Reyes, el Alberto Santofimio, 4 más, que comenzó el Ministerio de Educación hace 4 años, 3 años en algunos casos, a construir en la ciudad de Ibagué para de alguna manera promover la jornada única. Entonces vamos a decirles, por ejemplo, cómo está la condición del Antonio Reyes Omañas, que es una vergüenza realmente lo que pasa allí. El recorrido que hicieron los directivos, los funcionarios de la Secretaría de Educación de Ibagué y el Tolima, y los resultados de todas esas situaciones, como el tema de los salarios, el tema de las dotaciones y muchos más que son de su interés. Con mucho gusto, bienvenidos a Actualidad Educativa. Las calles son testigos de nuestras luchas. SUTED-CIMATOL, 80 años por el bienestar de nuestros afiliados. El régimen especial de la salud del magisterio debe mantenerse. No permitamos que el gobierno siga subsidiando la muerte de los maestros. En la Marcha del Hambre, los maestros de Ibagué y el Tolima gritaron ¡presente! 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 La maestra y el maestro son facilitadores que dominan una disciplina y a través de metodologías propias y aprendidas señalan el camino para que los estudiantes entiendan el mundo, aprendan a ser productivos y a convivir con los demás. Son forjadores de sueños y la luz en las aulas de clase. Damos la bienvenida esta mañana en la Actualidad Educativa al presidente de SUTED-CIMATOL, William Polo Arango. Saluda inicialmente al magisterio de Ibagué, el Tolima y Colombia. ¿Cómo le va, presidente? Arcesio, muy buenos días para usted, para todo el equipo de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de SUTED-CIMATOL y para todas nuestras compañeras y compañeros que nos escuchan en todos los 47 municipios del departamento. A propósito, hoy la nota luctuosa es el fallecimiento del señor padre de nuestro secretario de Prensa y Comunicaciones de SUTED-CIMATOL, John Henry Ávila, a quien desde acá pues igualmente saludamos a nombre de todo el equipo, de los administrativos de SUTED-CIMATOL y el comité ejecutivo, presidente. Sí, claro, es una noticia lamentable. Todos sabemos ya de la situación que venía viviendo la familia de nuestro secretario de Prensa y Comunicaciones, del compañero John Henry. Y pues efectivamente, jueves en horas de la noche falleció el señor padre de John Henry, y en ese sentido pues estamos acompañando la familia. Ya pues tuvimos un contacto inicial con el profe y esperamos pues que la fortaleza y la unidad de la familia permitan salir adelante en este momento tan complejo como siempre es para cualquier persona. Un saludo fraterno al compañero John, a toda la familia y esperando pues que se pueda superar de la mejor manera esta difícil situación. Estamos en ese momento esperando los resultados de esas visitas, el trabajo que ha hecho muy juicioso el comité ejecutivo y los funcionarios de la alcaldía de Ibagué, igualmente en los municipios. Pero ocupémonos de Ibagué. ¿Cómo termina este proceso por tutela y obviamente por necesidad de conocer la realidad de las instituciones educativas en Ibagué, profe William Polo? Bueno, inicialmente pues plantear que
Hay un trabajo que se viene realizando por parte de los 15 integrantes del comité ejecutivo y de todo el equipo de la organización. Nosotros en esto, desde que salió el fallo, pues iniciamos todo el proceso de organización y se visitó aproximadamente 120 sedes en el lapso de 4 o 5 semanas. Una comisión que fue integrada por la Secretaría de Educación, la Personería Municipal de Ibagué y la Defensoría del Pueblo, lo mismo que el Sindicato de Maestros del Tolima, SUTEP Cimatol. El objetivo era, pues, a partir del fallo, verificar las condiciones de la planta física de acuerdo a lo que se requiere para el retorno a la presencialidad, condiciones sanitarias básicas y de planta física, hechos que nos permitieran a nosotros un regreso digno a la presencialidad, tanto para estudiantes como para funcionarios administrativos, directivos, docentes y maestras y maestros. En ese sentido, pues también hubo un concepto técnico, porque dentro de las comisiones siempre iba un arquitecto o un ingeniero designado por la Secretaría de Educación. En esto, pues, logramos una dinámica de trabajo en la que en muchos casos se integraron también integrantes de las comunidades educativas como padres de familia o representantes de juntas de acción comunal. Al final, lo que encontramos es, pues, obviamente, que de esas 120, la mitad, 60 sedes, no cumplieran con las condiciones básicas sanitarias y que pues obviamente hubiese que realizar unos procesos de intervención para adecuación o para construcción de planta física, en todo el sentido de la palabra, en lo que tiene que ver con muros, con ventanales para garantizar la ventilación y con cubiertas para pues proteger de las aguas lluvias, porque muchas se encontraban bastante deterioradas. Al final el gobierno municipal genera cerca de 250 millones de pesos nuevos que no estaban dentro del presupuesto, pero que surgen a raíz de estas visitas. Y también hemos notado cómo se generó un proceso de integración con los rectores, con las rectoras, con los profesores y con los padres de familia, porque desafortunadamente en el marco de la persecución que está haciendo el gobierno nacional y los gobiernos locales a la organización sindical, específicamente a PECODE y a Cimatol, estaba en el imaginario que los profes no queríamos regresar por simple capricho a la presencialidad. Hoy, con estas visitas, demostramos que efectivamente la razón fundamental es que muchas sedes no cuentan con la conectividad, con la ventilación, con los elementos de bioseguridad, ni con el sistema sanitario básico, y esa es la razón de fondo para plantear postergar ese regreso a la presencialidad, donde se generen las condiciones para que los integrantes de la comunidad educativa protejamos hasta donde más se pueda el riesgo al contagio y por ende, protejamos la salud y la vida de todos los integrantes de la comunidad educativa. SUTEP Cimatol, somos todos. Gracias a la comunidad educativa y comunidad en general del Tolima por sus gestos de solidaridad y apoyo en la lucha por la defensa de la educación pública y una mejor calidad de vida para los estudiantes y maestros. Comité Ejecutivo, SUTEP Cimatol. Todo esta mañana al directivo Ricardo Gutiérrez Figueroa en Actualidad Educativa. Bienvenido, profe, ¿cómo le va? Arcesio, muy buenos días. Luis Hernán, muy buenos días. Y a toda la comunidad educativa. Déjeme también darle un fuerte abrazo y lamentar la pérdida del padre de nuestro compañero de la Secretaría de Comunicaciones, al compañero John Ávila. Lo acompañamos en su dolor y desde luego fuerza para nuestro compañero. Pues Ricardo, ¿cómo vamos con ese tema de la revisión de las instituciones educativas? ¿Cómo termina la parte de Ibagué? ¿Qué comentarios hay que hacerle a la comunidad educativa y en general sobre este tema?
Con la tutela que interpuso Cimatol a las dos secretarías de educación, con el propósito de exigir las garantías para salvaguardar la vida de la comunidad educativa, no solamente ha servido para las condiciones de la presencialidad, sino que a través de las comisiones que se crearon donde se verifican el estado de las instituciones educativas, quedó evidenciado lo que como sindicato hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. La poca o nula inversión que el Estado hace para el sostenimiento de las instituciones. Es muy lamentable la infraestructura de la mayoría de las instituciones del país, y ahora con la revisión en Ibagué y el Tolima causa tristeza la situación en que reciben clases nuestros niños y niñas de Ibagué y del departamento del Tolima. Con esto valora mucho la labor uno de los rectores, que tienen que hacer ingentes esfuerzos para realizar adecuaciones, remodelación o reconstrucción o compra de materiales para su institución, con los mínimos recursos que le llegan. A esto se suma que casi todas las sedes del Tolima y Ibagué no cuentan con servicios generales de aseo, portería o celaduría, descargando funciones que no le corresponde a los educadores. Otro aspecto importante es que las instituciones no cuentan con pagadores propios, lo cual dificulta la ejecución del presupuesto. En fin, la situación son muy complejas, en la que rectores, educadores realizan denodadas tareas con el único objetivo que nuestros niños reciban la educación. Pero fuera de la situación de las instituciones también es de destacar el acceso. Muchas de ellas que comparado con el reconocimiento por ser zona difícil de acceso no compensa los sacrificios que tienen que hacer nuestros educadores para llegar a ellas. Inclusive que en tiempos de lluvias arriesgan su vida por los peligrosos que son los caminos. Ojalá que estas actas donde se evidencia lo que hemos venido denunciando año tras año, las secretarías de educación las tengan en cuenta para realizar los mejoramientos que necesitan estas instituciones para que nuestros niños tengan la educación como corresponde. Entonces, esta tarea que estamos haciendo de Cimatol, donde todos los compañeros se están desplazando por todos los municipios, esperamos que de verdad valga la pena para que sigamos luchando para que efectivamente se les dé lo que nosotros exigimos, una educación digna para todos nuestros niños. Los ejecutivos de SUTEP Cimatol continúan su lucha por mejorar la calidad educativa aún en tiempo de pandemia. Estamos disponibles para ustedes en nuestros números celulares, porque primero es la familia educativa. Cualquier inquietud puede transmitirla por nuestras líneas celulares. Si no la posee, puede comunicarse con la Casa del Maestro por los teléfonos 264-6913 o 265-1899. Comité Ejecutivo de SUTEP Cimatol. Primero la vida. En Actualidad Educativa, información de la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Saludamos esta mañana al directivo Edgar Romero Macías. El Tolima ha sido escogido por segunda vez para eventos nacionales. En esta ocasión será el municipio de Melgar, donde se realizarán las finales de los Juegos de Conjunto. Y también ha sido escogida esa población para realizar el Encuentro Cultural Nacional del Magisterio Colombiano. Bienvenido a Actualidad Educativa, profesor Edgar Romero, y cuéntenos sobre estas importantes noticias. A toda la amable audiencia de Actualidad Educativa, un saludo fraterno, solidario, en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE. En el marco de los acuerdos FECODE-MEN se suscribieron dos puntos muy importantes sobre el bienestar docente. El tema de los juegos deportivos y las actividades culturales, en la visión de seguirlas fortaleciendo. En ese sentido, pues se habló de incorporar nuevas modalidades deportivas y culturales sumadas a las que ya tenemos en la versión 2021, que son danza, música, teatro y oralidad para el caso de las actividades culturales, y fútbol sala, voleibol, baloncesto, y se pretende implementar fútbol femenino y billar como deportes de conjunto, y pues se le agregarán otras en el año 2022. También decirles que en esta ocasión el municipio de Melgar, Tolima, fue seleccionado como la sede central tanto de los Juegos
de deportes de conjunto, la fase final nacional que había estado aplazada por temas de la pandemia, del 24 al 29 de octubre, y el encuentro cultural en esta ocasión es también allí. Recordemos que la primera vez, el año 2019 fueron en Ibagué. Este encuentro folclórico se dará del 1 al 5 de noviembre del presente año. Nos daremos cita ya más de 33 delegaciones. En el caso de los Juegos Deportivos, 27 delegaciones que ganaron en los deportes de conjunto. Esto generará un impacto cultural, un impacto deportivo y un impacto económico en el municipio de Melgar, Tolima. Creo que es un reconocimiento a la labor que se ha realizado desde la federación y afortunadamente que redunda en el bienestar de los educadores. Así que estemos pendientes de la fase departamental, de la fase municipal en el caso de la virtualidad, porque allí se enviarán los videos para ser seleccionados y que se mire cuáles son los que van a representar al departamento de Tolima en danza, música, teatro y oralidad. Es bueno participar y que realmente se destaque el folclore de nuestra región. Así que los invitamos a participar, a que estén atentos y pues desde luego a que sigamos atentos a las disposiciones y a las orientaciones institucionales de la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Un saludo y un buen fin de semana para todos y todas. 5 de mayo de 1941, 5 de mayo de 2021. SUTEP Cimatol, 80 años al servicio de la educación pública con los mejores maestros del mundo. Bueno, a esta hora invitamos a la directiva María Eugenia Londoño de la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Hay un tema importante, interesante que tratar y es las perspectivas que hay frente al presupuesto general de la Nación para el año 2022 y sobre todo el sistema general de participaciones que cada año tiene menos recursos para los departamentos y para los municipios. Bienvenida a Actualidad Educativa, profe María Eugenia Londoño. Análisis de la coyuntura y su impacto en la educación, reto permanente para el magisterio colombiano. El proyecto de ley por el cual se decreta el presupuesto general de la Nación para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022 avanza en el Congreso de la República en un año preelectoral y con serias amenazas para eliminar la ley de garantías. Eso significa dejar las manos libres a quienes con los recursos públicos históricamente han comprado conciencias y clientela para mantenerse en el poder. Y el presupuesto a aprobar impacta de manera directa la educación pública estatal, hoy con urgencia definitiva de la financiación estatal a través de la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones. A 350.4 billones asciende el presupuesto general de la Nación. Y para el Sistema General de Participaciones, para el año 2022, es el presupuesto de 49.6 billones. Para educación se destinan apenas 27.9 billones. Y teniendo en cuenta el acuerdo firmado entre FECODE y el Gobierno Nacional, se recoge en el presupuesto la nivelación salarial por el 2.5%. De igual manera se recoge la bonificación pedagógica por el 19%. Todo este proceso de debate de los recursos para la educación pública estatal como una disputa de estructura para el magisterio colombiano y el pueblo colombiano, refleja el comportamiento que las plantas de personal viene presentando. Se profundiza en tiempos de pandemia este comportamiento, donde esas plantas de personal vienen siendo reducidas, suprimidas, cuando el Ministerio de Educación exige en todos los entes territoriales liberar maestros y maestras, faltando al acuerdo pactado con FECODE. Y es que las cifras son determinantes. Con datos concretos, con corte a marzo del año 2020,
En pleno inicio de la pandemia, se registra un total de docentes activos de 331.264, de los cuales 212.356 son mujeres, 118.908 son hombres. Asimismo, tenemos que en propiedad 245.343 maestros. Provisionalidad en vacancia definitiva, 54.266. Provisionalidad en vacancia temporal, 15.408. En periodo de prueba, 12.808. Y en planta temporal, 3.439 maestros y maestras. El análisis y caracterización de nuestro sector se hace necesario. ¿Para qué? Para exigir respuestas efectivas, cualitativas y cuantitativas. Y preguntarnos, ¿por qué se están desmontando las plantas de personal? ¿Por qué no se están reemplazando a todos los docentes que se retiran? ¿Por qué nos afirman que la nómina del magisterio representa el 80% del presupuesto? Mantener la alerta, defender la educación pública estatal, cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso, significan retos inmediatos de fondo en el avance de nuestra agenda política. Por un gobierno alternativo, por un Congreso alternativo, nuestro voto debe ser un voto de clase. En Actualidad Educativa, Información Central Unitaria de Trabajadores CUT. En la Actualidad Educativa presentamos a Jonathan Barón de los Derechos Humanos en la Central Unitaria de Trabajadores CUT. ¿Cómo ha seguido ese proceso después de las actividades de paro, manifestaciones, las tomas de la calle, especialmente de los jóvenes? Bienvenido a la Actualidad Educativa, Jonathan. Hola, muy buenos días a los maestros y maestras del Departamento del Tolima y de la ciudad de Ibagué. En esta ocasión quisiéramos comentarles sobre lo que hemos venido haciendo alrededor de la organización y la lucha de los trabajadores y trabajadoras del departamento, que han sido un elemento fundamental en la resistencia que ha venido desarrollándose en Colombia alrededor del histórico estallido social que se generó en nuestro país, que acompañaron fundamentalmente a los jóvenes que estuvieron en la primera línea de la resistencia, y en ese sentido pues hemos venido fortaleciendo una coordinación sindical alternativa y clasista que tiene el objetivo de fortalecer la lucha de los trabajadores en nuestro departamento en función de los intereses del pueblo y los trabajadores. Vamos a desarrollar en ese sentido desde el 10 de septiembre, en conjunto con más de 15 organizaciones sindicales afiliadas a nuestra Central Unitaria de Trabajadores, una escuela permanente de formación sindical que le hemos llamado Otoniel Casilimas, que fue un dirigente sindical asesinado en el marco del genocidio de la Unión Patriótica, por su labor sindical, por su labor política, por las balas del paramilitarismo y el narcoestado. En ese sentido, queremos comentarle al magisterio que maestros y maestras no solo estamos haciendo la labor de transformar la escuela como territorio de paz, sino que también estamos jugando un papel protagónico en la organización y en la unidad de los trabajadores y trabajadoras del departamento y a nivel nacional. Hemos logrado fortalecer el ejercicio de la negociación colectiva como derecho fundamental de los trabajadores. Hemos logrado acompañar la dinámica de la construcción de los acuerdos de los trabajadores en el departamento del Tolima y en el municipio de Ibagué, pero también hemos logrado fortalecer aquellas organizaciones sindicales del sector estatal, del sector privado, y en esa lógica pues seguimos fundamentando nuestra labor también con los jóvenes trabajadores, hoy que son los más perjudicados por el sistema neoliberal y que están siendo perjudicados porque no cuentan con los derechos laborales.
son una generación sin derechos. Familia Educativa del Tolima, motivar el retorno a las clases de nuestros hijos es un acto de irresponsabilidad de las autoridades de Ibagué y el Tolima. Vale más la vida que los experimentos con los niños y jóvenes. En tiempo de pandemia, es obligación del gobierno dotar como corresponde instituciones educativas y hospitales. No a la presencialidad ni la alternancia. Comité Ejecutivo de SUTEP Cimatol y la CUC Tolima. Primero la vida. Seguimos en Actualidad Educativa con el presidente William Polo Arango. La segunda parte de este tema de las visitas a las instituciones educativas tiene que ser con el recorrido que se ha hecho a las de los 46 municipios diferentes a Ibagué. ¿Cómo va ese proceso? Teniendo en cuenta igual que el gobierno ya giró unos dineros para la reparación, para la reparación de muchos establecimientos educativos. Por favor, William Polo. Bueno, este es un tema donde los gobiernos se tiran la pelota, como decimos coloquialmente. El uno le echa la culpa al otro y viceversa. Desde el año pasado vienen hablando de cerca de 9.600 millones para el departamento y 2.400 millones para el municipio de Ibagué. Lo único cierto es que cuando uno va a las sedes, pues las ve abandonadas en su gran mayoría y entonces comienza a cuestionarse el tema de la inyección de recursos. Cuando se le pregunta al rector, pues lo que plantean es que el gobierno departamental o hace muy poquito envió los recursos. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Honda y nos dijeron que apenas hacía 8 días habían girado lo correspondiente al FOME. Y pues obviamente los procesos de contratación tienen sus términos y se demoran bastante para poder ser ejecutados. Y asimismo, pues el gobierno departamental señala que muchos de los rectores no han hecho las inversiones correspondientes. Inclusive algunos rectores plantean que el año pasado la misma secretaría emitió una circular planteando que no se podían ejecutar esos recursos porque no había ni estudiantes ni profesores en las instituciones. Entonces, en el marco de todas estas contradicciones, lo único cierto es que en muchas instituciones aún no se han hecho las inversiones correspondientes. Y eso lo detectamos en las visitas y nosotros hemos hecho pues ya los señalamientos, las denuncias a través de los medios de comunicación y estamos esperando pues que efectivamente se dé la concreción de la ejecución de estos presupuestos, porque eso ayuda bastante a mitigar los efectos negativos de la pandemia, el abandono de más de 18 meses de las plantas físicas, el no uso de las baterías sanitarias y pues la falta de deshierve, de poda de las distintas zonas verdes, pues esto genera una situación que podría terminar en deterioro de la planta física y pues también hasta en temas de seguridad se podría estar afectando negativamente las sedes educativas. Por eso nosotros hacemos el llamado y le exigimos al gobierno departamental y a los fondos de servicios educativos, a los rectores que ejecuten los presupuestos lo más pronto posible y que de verdad esto genere mejoramiento en la planta física, en el sistema sanitario básico y pueda permitir en condiciones dignas el regreso a la presencialidad de las comunidades educativas en las distintas aulas de las sedes de cada uno de los 46 municipios no certificados y de las 58 instituciones del municipio de Ibagué. Bueno, pero mientras eso ocurre, el gobierno insiste en el tema de jornada única. ¿Qué comentario hacemos sobre el respecto, William Polo? Esto hace aún más compleja y dramática la situación porque se cruza el tema del abandono por efectos de la pandemia de las plantas físicas con el abandono estatal, el incumplimiento de los contratos de las constructoras, el incumplimiento del ministerio e inclusive en algunos casos el incumplimiento del mismo municipio de Ibagué. Tenemos instituciones como el Antonio Reyes Umaña, que en su sede central imposible retornar a la presencialidad, quién sabe durante cuántos meses, tal vez años, lamentablemente. Y además de eso, pues está el proceso de que como hubo incumplimiento para el pago a la vigilancia y a los mismos contratistas, pues al parecer hay hechos, hay acciones de donde se extraen elementos de la institución educativa
y nadie sabe quién se lo lleva ni para dónde se lo llevan. Es un saqueo prácticamente al que se ha sometido esta institución. Y en ese mismo sentido nos han comentado que ni siquiera la Secretaría de Educación puede entrar al escenario y también le niegan la entrada a los profesores y al mismo rector. En ese sentido, pues, insistir en esta denuncia que pues obviamente afecta todo esto que tiene que ver con el regreso a la presencialidad y la impide como tal. Ya no es por la misma pandemia, sino es por la inacción del mismo gobierno nacional y del gobierno municipal y departamental. En eso seguimos insistiendo que para la presencialidad y para la jornada única es necesario que primero se garanticen los recursos y luego se comience la implementación de todos estos procesos. Igual sucede en el Jorge Eliezer Gaitán, estamos en la misma situación con el Darío Echandía y seguramente pues hay otras instituciones que aún no conocemos la situación, pero es muy probable que estén en condiciones muy similares. Siempre el Comité Ejecutivo rechazará estos olvidos, estos abandonos estatales y denunciará las situaciones en pro de la defensa de los derechos de las comunidades educativas. Primero la vida. Me quedo en casa porque la Secretaría de Prensa, Comunicaciones y las TIC de Sutetzimatol me mantiene informado con la verdad. Todos los martes a las 5 de la tarde, Café y Tertulia por nuestra página www.cimatol.org. Actualidad Educativa Televisión, los jueves por nuestra página y mi WhatsApp. Actualidad Educativa Radio, sábados 9 de la mañana por la frecuencia 109.5 FM, La Veterana en el Líbano y 98.0, CRIT Estéreo en Ortega. Transmisiones especiales con todos los temas necesarios para una educación de calidad en medio de la emergencia que nos hace al Magisterio del Tolima participativos. Secretaría de Prensa y Comunicaciones de Sutetzimatol. Primero la vida. El COVID-19 es utilizado por el gobierno y la Fiduprevisora para desmejorar aún más la atención en salud a los maestros y sus familias. No dejemos de denunciar y enviar las quejas por la desatención y malos servicios. Los formatos los encuentran en la página de su sindicato www.cimatol.org en la pestaña Salud del Magisterio. Comité Ejecutivo de Sutetzimatol. Primero la vida. No hay una sola institución educativa dispuesta para la alternancia. Por eso, nos quedamos en casa. Nos hemos cuidado y seguiremos cuidando. Queremos la vida. Por eso exigimos al gobierno que mejore la conectividad, que dote a los niños y jóvenes de elementos para recibir como corresponden las clases y no pretenda que vuelvan a la presencialidad con alternancia. Comité Ejecutivo de Sutetzimatol y CUT. Primero la vida. En Actualidad Educativa, nuestro sindicalismo. Bienvenido a Actualidad Educativa. Le decimos a Zonal Judicial a través de su vocero Oscar Valero, quien nos va a referir el por qué o cuáles son las circunstancias en las que no debe o no se acepta la presencialidad en el Palacio de Justicia. Cuáles son las razones y obviamente cuál es el mensaje para que siga funcionando obviamente en todos sus aspectos la rama judicial en el Tolima de Colombia. Bienvenido Oscar Valero a Actualidad Educativa. Sindicato Nacional Judicial Seccional Tolima, me permite informarle a los oyentes que si bien es cierto el último acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura habla de regresar paulatinamente o gradualmente a la presencialidad, ello no quiere decir que de una vez a partir del 1 de septiembre se regrese a la presencialidad. Lo que indica es que se deben tener como prioridad la diligencia, las actuaciones de manera virtual, la justicia virtual. Pero en aquellos casos que se necesite la presencialidad, pues se debe hacer, sobre todo en los procesos penales, en los juicios orales, y en las audiencias donde sea relevante la presencialidad. En las otras especialidades del derecho de la justicia se prima la virtualidad todavía. Lo único que sí se puede aumentar un poco el aforo en las diferentes seccionales,
quedaron casi todos entre un 60 y 70% de presencialidad por parte de los empleados en alternancia durante los días de la semana y digamos que se abre un poco más el acceso a los usuarios, a los abogados, pero todo aquello debe ser con previa cita y cuando se demuestre que el usuario no tiene forma de acceder virtualmente a la justicia. De igual manera, pues nosotros como sindicato pues hemos levantado una voz de protesta porque todavía no están dadas las condiciones para una presencialidad real. En este momento fue por decreto presidencial, se prorrogó la emergencia de salud sanitaria hasta el 30 de noviembre y fuera de ello estamos pendientes de que llegue un cuarto pico de la pandemia que se prevé que llegue para mediados de octubre y obviamente con el alarma existente o latente de que ya está la cepa delta en Colombia y aquí en el Tolima. Es por eso nosotros que aún le decimos al Consejo de que ese regreso gradual no se puede hacer todavía y que nos mantengamos en ese aforo del 60 o 70% de los diferentes sedes, pero privilegiando el trabajo desde la casa. Continuamos trabajando para formar líderes con responsabilidad a través de la escuela sindical. Maestros que forjen la igualdad y los derechos humanos. A pesar de la emergencia, seguimos fomentando el liderazgo sindical. Visite nuestra página www.cibatol.org y entérese de los temas por un mejor mañana. Comité Ejecutivo de SUTET Cibatol. Primero la vida. Y ahora en Actualidad Educativa por las instituciones educativas de Ibagué y del Tolima. El invitado esta mañana, espero que todo el mundo ponga mucha atención a esta nota que vamos a hacer porque es importantísima. Tiene que ver con las construcciones de las cuales hemos hablado que el Ministerio de Educación contrató, pero que los contratistas nunca terminaron. Entonces hablamos, por ejemplo, la de la calle 30, del Alberto Santofimio, y del Antonio Reyes Umaña, una institución emblemática, muy querida por todos los habitantes de las comunas 10, 11, y que hoy está en un lamentable estado. Profesor Francisco Javier Rodas, ¿qué fue lo que pasó realmente con este tema del Antonio Reyes? Bienvenido a Actualidad Educativa. Buenos días, Arcesio. Sí, mira, nosotros tuvimos que entregar la institución al consorcio que adjudicó el Ministerio de Educación. Esa institución se entrega, nosotros quedamos vetados incluso para entrar. En estos días el señor rector se presentó a la institución, no le permitieron la entrada. Tengo entendido que también el secretario de Educación alguna vez intentó entrar y no lo dejaron entrar porque está a cargo de la obra. Quien adjudicó la obra no fue ni la alcaldía ni la rectoría como tal, sino directamente el Ministerio de Educación. Por esta razón, pues se han presentado algunos inconvenientes y es que, como tú dices, hay algunos videos donde se muestran tractomulas sacando tejas, sacando puertas, se han perdido las cosas que había dentro de la institución. La institución mientras estábamos allá, estaba quedando muy bonita, los trabajadores estaban yendo constantemente. Después de que nosotros salimos, pues perdimos el contacto con ellos, pero la verdad sí nos deja preocupados y tanto a nosotros como a la institución nos deja preocupados lo que está ocurriendo. Y pues no sabemos a quién atender porque como te digo, ni los docentes ni la rectoría tiene acceso ni los padres de familia, ni los muchachos. O sea, estamos completamente incomunicados, no sabemos qué es lo que está pasando. Algún día el rector pidió un permiso para entrar con el consejo directivo y entraron y fue cuando se pudieron tomar algunas fotos, algunos videos, pero realmente no tenemos una respuesta para darte de qué es lo que está ocurriendo. Nosotros hemos seguido laborando virtualmente. Tenemos todos los procesos que nos han solicitado, pero desafortunadamente en este momento no tenemos una infraestructura donde poder ingresar a dictar nuestras clases.
Sobra decirte muchas gracias por tu invitación y pues seguimos pendientes de lo que pueda ocurrir. Yo me imagino que tendrán que realizar otro contrato y para que termine las obras. No sabemos, como te digo, esta decisión no la tomamos nosotros, sino directamente el Ministerio de Educación Nacional junto con la Administración Municipal. En Actualidad Educativa, un invitado especial. Bueno, hemos invitado esta mañana en Actualidad Educativa a la parlamentaria tolimense Adriana Magali Matiz. Ella fue ponente de la ley que condenaba a los violadores de niños y niñas a cadena perpetua. La Corte Constitucional el pasado jueves, pues de una manera que ha creado diferentes reacciones, considera que no es procedente esta ley y por eso la condena al olvido. Doctora Adriana Magali Matiz, bienvenida a Actualidad Educativa, el espacio institucional del Sindicato de Maestros del Tolima. ¿Qué decimos sobre esta decisión de la Corte Constitucional que viola los propios derechos constitucionales para la defensa de los niños en su artículo 44? ¿Cómo le va? Arcesio, muy buenas tardes, un saludo muy especial para los integrantes de esa mesa de trabajo, por supuesto para todas las personas que nos están escuchando. Yo debo decir que hoy es un día muy triste para la niñez de Colombia y digamos que como una férrea defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lamento profundamente ese fallo de la Corte Constitucional que haya declarado inexequible la norma que establecía la prisión perpetua revisable en Colombia. Considero que aquí la Corte está colocando por encima los derechos de los violadores y asesinos, por encima de los derechos de los niños, contrariando totalmente lo establecido en el artículo 44 de la Constitución, el cual claramente dispone la prevalencia de los derechos de los niños por encima de los derechos de los demás. Y creo que se envía con esta decisión un mensaje a los colombianos, y ese mensaje es que es más importante en nuestro país velar por la dignidad humana de los asesinos y de los violadores que por la dignidad humana y la integridad de los niños inocentes en nuestro país. Yo creo que con esta decisión la Corte derrumba el clamor de miles de colombianos que a través de sus testimonios exigen condenas ejemplarizantes para estos criminales y nos dan certeza de luchar por la aprobación de la prisión perpetua. Digamos que esta decisión aleja de la realidad lo que hoy vive en nuestro país. Tenemos unas cifras alarmantes de violencia sexual en contra de nuestros niños y permítanme dar algunas de esas cifras. Miren, durante el año 2020 Medicina Legal practicó más de 15,000 exámenes médico-legales a niños por el presuntos delitos sexuales. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en que cada día del año 2020 42 niños padecieron de estos crímenes atroces. Y durante el año 2021, de enero a julio del año 2021, ya se han realizado más de 9,400 exámenes médico-legales, traduciéndose eso en que en el año 2021 hemos tenido 44 casos diarios de presuntos delitos sexuales en contra de nuestros niños. Los que defendimos la prisión perpetua lo hicimos con la convicción y con el compromiso de proteger la vida, la integridad y los derechos de nuestros niños. Y hoy esta decisión de la Corte hace pensar que el bienestar de esos niños no le interesa a Colombia. Sí, eso es lamentable. Hoy en las redes sociales observamos muchos cuestionamientos. Parece ser un choque de trenos, es decir, uno no entiende cómo un documento tan bien elaborado, tan bien estudiado y con estas cifras que usted entrega sea al final como un tijeretazo, decirle no a una realidad tan grande y tan palpable en Colombia, doctora Diana Magali.
Sí, sin duda alguna. Y yo sobre ese tema quisiera aclarar lo siguiente. Fueron 3 años en los que estudiamos el proyecto de acto legislativo que vamos a presentar, porque yo soy autora y fui coordinadora ponente de ese acto legislativo en la Comisión Primera Constitucional de la Cámara y también en la plenaria de la Cámara de Representantes. Pero además de eso estudiamos la reglamentación de esa prisión perpetua y siempre tuvimos absolutamente claro que debía protegerse el derecho que tenían estas personas que fueran condenadas a prisión perpetua a la resocialización, y ese derecho quedó claramente establecido dentro del acto legislativo y dentro del proyecto de ley que reglamentaba la prisión perpetua. Tuvo concepto favorable del Consejo Nacional de Política Criminal, Consejo Nacional del que hace parte la Procuraduría, la Fiscalía, las Altas Cortes, y hacemos parte 2 representantes a la Cámara y un senador. Allí ese Consejo Nacional de Política Criminal emitió un concepto favorable al acto legislativo de prisión perpetua. No entendemos. Y aquí lo que uno tiene que preguntarse en este momento, Arcesio, es si nosotros realmente estamos en un Estado social de derecho o es que estamos ante una dictadura judicial. ¿Quiénes son los que legislan acá? ¿Está legislando el Congreso de la República o está legislando la rama judicial? Sí, ahí está ese gran interrogante y muy certero interrogante. Pero bueno, yo creo que ¿hay alguna posibilidad de que se reverse esa decisión, doctora Magali, o eso ya queda así? No, ya queda así. Sin embargo, yo sí quiero decir que nuestra lucha hoy no culmina. No descansaremos a través de nuestro ejercicio público con convicción, con compromiso, hasta lograr unas penas ejemplarizantes y suficientes para sancionar a quienes causan tanto daño y conmoción. No solo a nuestros niños, sino a toda una sociedad que lamenta, rechaza y condena estos aberrantes hechos que ocurren en contra de los niños en Colombia. Por ejemplo, con la muerte, violación y muerte de, un ejemplo nomás, uno de tantos, de Juliana Zamboni, que tanto despertó interés en Colombia y en el mundo. No, y qué bueno que tú me pongas ese ejemplo, porque yo sí quiero hablar en torno a ese ejemplo. Terrible. Acá dicen, pero es que hoy existen unas penas mayores a 60 años o de 60 años para los violadores y asesinos de niños, y yo quiero contarles. Mire, Juliana Zamboni, el señor, ese asesino Rafael Uribe Noguera, resulta que el señor fue condenado a 46 años de prisión por el delito de feminicidio agravado en 48 meses por acceso carnal violento en menor de 14 años y en concurso con secuestro. Por eso la pena del señor fue mayor a 50 años. Pero ¿qué pasa con ese señor y las personas que han sido condenadas? Pues que tienen derecho a los beneficios que hoy otorga la ley penal. El señor está haciendo manillas en la cárcel de Valledupar y con esas manillas, que es el trabajo que la hace, pues está descontando obviamente los días de su pena. Y así como lo expuse en el Congreso de la República, hoy se lo digo a los colombianos. El COVID-19 es utilizado por el gobierno y la Fiduprevisora para desmejorar aún más la atención en salud a los maestros y sus familias. No dejemos de denunciar y enviar las quejas por la desatención y malos servicios. Los formatos los encuentran en la página de su sindicato www.cimatol.org en la pestaña Salud del Magisterio. Comité Ejecutivo de SUTET Cimatol. Primero la vida. Seguimos con Ricardo Gutiérrez Figueroa en el programa institucional de SUTET Cimatol, la actualidad educativa. La necesidad que ustedes han observado a través de esas visitas a las instituciones educativas en todo el Tolima es la falta de inversión. Esta semana el secretario Julián Fernando Gómez hablaba de recursos por 2.600 millones de pesos que tiene previsto el departamento y que al parecer no los han aplicado en los municipios, en los colegios. Profe Ricardo Gutiérrez. Ya hablamos de la tutela, donde se está evidenciando la situación de las instituciones educativas en toda su infraestructura, que prácticamente un buen número de instituciones están cayendo, pero también la necesidad de los recursos humanos y físicos, los recursos en cuanto a celadores, aseadoras y porteros que hacen falta en la gran mayoría de los establecimientos educativos.
Y todo esto se debe a que el gobierno nacional año tras año recorta los recursos para salud y educación, y que con el acto legislativo 01 del 2001 se desfinanció la educación en billones, lo cual ha conllevado a la lamentable situación en que se encuentran nuestras instituciones. Por esto el paro que acabamos de terminar estaba ahí dentro del pliego de peticiones, uno de esos objetivos, que es el reajuste del Sistema General de Participaciones. Y este logro que en este momento alcanzamos, se hace necesario también el compromiso de los padres de familia, en fin, de toda la comunidad educativa, para que presione y apoye nuestra iniciativa. Y que esa comisión tripartita donde se encuentra el gobierno, donde se encuentra el Congreso y desde luego la Federación Colombiana de Educadores FECODE, comience a acordar el proyecto que permita que haya una verdadera bolsa para que los recursos de educación crezcan de acuerdo a la canasta educativa, que cumpla para que nuestros niños reciban una educación digna. La pelea no es fácil, pues el gobierno desde hace tiempo ha venido desconociendo esta comisión y no convoca para que genere la propuesta que se lleve al Congreso y se reforme la bolsa del Sistema General de Participaciones. Y lo que hemos dicho, pues que esa bolsa crezca como corresponde, que los rubros sean adecuados para el sostenimiento de la educación pública y desde luego de la salud. Y el llamado también para nuestros compañeros docentes, que debemos estar pendientes de todas las convocatorias de nuestra federación para que sigamos luchando, para seguir exigiendo que se cumpla con lo acordado, porque infortunadamente este gobierno acuerda, pero después no cumple. Por eso también la importancia para que nos pensemos en el 2022 en un gobierno alternativo a estos gobiernos que en décadas han venido gobernando para los intereses de las élites dueñas del país y donde la educación y la salud no tienen ninguna prioridad. Entonces debemos ir pensando en el 2022 para cambiar tanto Congreso como el poder que tienen todos estos personajes que desde hace años han venido gobernando y que no se reflejan lo que verdaderamente necesita el pueblo colombiano. Y como nosotros, como educadores, estamos luchando por la educación digna para todos nuestros niños. Muchas gracias, le decimos a Ricardo Gutiérrez por estar con los oyentes de Actualidad Educativa. El COVID-19 es utilizado por el gobierno y la FIDU Previsora para desmejorar aún más la atención en salud a los maestros y sus familias. Prefirieron comprar tanquetas y armas para el SMAT, aviones de guerra y no girar a renta básica. Comité Ejecutivo de SUTEP Cimatol y CUT Tolima. Primero la vida. Esta es Actualidad Educativa, el espacio institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTEP Cimatol, hoy con el presidente de la organización, William Polo Arango. Hay una inquietud de los maestros, y es el tema de las vacaciones. ¿Cómo se está manejando y qué información tenemos, William Polo? Bueno, mire, como parte del cumplimiento de los acuerdos que firmamos en mayo de este año, pues hay un tema que nos preocupa bastante y tiene que ver, perdón, en mayo no, esto fue en junio, casi en julio, que tiene que ver con las dotaciones. La dotación es un derecho que tienen los profesores, todos los trabajadores que tengan ingresos por concepto de su salario, que el sueldo sea menor a 2 salarios mínimos legales mensuales. Nosotros tenemos alrededor de 400, 500 maestros que están en esa situación y que junto con los trabajadores del sector administrativo, pues estamos en un proceso bastante complejo porque hicimos un logro importante y es que obligamos a la gobernación a salirse de Colombia Compra Eficiente y que pues esto también nos permitiría de alguna manera que se involucraran empresas del calzado y del sector textil de acá del departamento o de la región. Y eso pues nos generaría también la posibilidad de que realmente tuvieran almacenes en la ciudad de Ibagué, por lo menos, que permitiera pues que los profes, que las profes puedan reclamar sus elementos de acuerdo a lo que se ha negociado históricamente. Pero hoy tenemos la preocupación de que el gobierno departamental está planteando que no se puede continuar con el tema de los bonos, con el tema de que nosotros recibiríamos un bono redimible al portador.
Entonces, pues aquí lo que se está planteando es que lo que van a entregar es lo que dice explícitamente la norma, en el sentido de que entregarían uniformes prácticamente, 2 o 3 prendas, que pues obviamente generarían un cambio determinante frente a lo que siempre hemos venido recibiendo. En ese sentido, hacemos un llamado a los compañeros y las compañeras, estar en alerta permanente. Nosotros durante esta semana nos vamos a reunir con los presidentes de los otros 5 sindicatos de la gobernación, y en ese sentido, pues liderados por la Central Unitaria de Trabajadores, vamos a generar un plan de acción en torno a este tema de la dotación, que pues es un elemento que nos tiene en vilo a los trabajadores de la gobernación del departamento del Tolima. Y en el caso de los salarios, compañeras y compañeros, pues decirles que sí se vienen presentando situaciones extrañas, como siempre decimos nosotros, excusas que al final no tienen validez, pero que efectivamente retrasan el pago de los salarios. Lo volvimos a vivir en este mes de agosto con el departamento del Tolima, y también de eso vamos a organizar acciones conjuntas con los demás sindicatos, porque al final esto nos viene perjudicando a todos los trabajadores del departamento. Vamos a hacer entonces ese trabajo durante esta semana con los demás sindicatos, y vamos a estar aquí acompañados por la Central Unitaria de Trabajadores para que estas situaciones no se vuelvan a presentar, y estar muy pendientes tanto de la gestión misma de la nómina y el pago como tal, así como de averiguar con suficiente anticipación qué ocurre con el giro que debe llegar de la Nación y con el trámite que deben desarrollar aquí en el departamento del Tolima. En ese sentido, pues también estaremos convocando, si es necesario, la operación cobro en el momento que sea preciso. Importante este tema también, y el sindicato sigue desarrollando acciones en torno a asegurar el pago cumplido de los salarios. Igualmente, pues el tema del retroactivo y de la actualización del salario, lo que nos dicen en ambas secretarías es que efectivamente se va a llevar a cabo con el salario del mes de septiembre. Ahí vendrá entonces todo lo que tiene que ver, repito, a actualización del salario, el 4.16%, y lo que tiene que ver con el retroactivo, porque pues obviamente esto es desde el mes de enero hasta la fecha, y en ese sentido pues quedaremos al día en estos temas, tanto con la gobernación del Tolima como con el municipio de Ibagué. Pues muchísimas gracias le decimos al presidente de Sutelcimatol, William Polo Arango, por estos mensajes a todo el magisterio de Ibagué, el Tolima y Colombia en la actualidad educativa. Arcesio, un saludo nuevamente a la familia del compañero John Henry, lamentable suceso. Igualmente, pues plantearle a las maestras y los maestros que Cimatol sigue en el proceso de hacer cumplir los acuerdos a nivel departamental, municipal y nacional, y que continuamos en la resistencia frente a una imposición del gobierno en lo que tiene que ver con la presencialidad sin condiciones, y a la lucha en todos los campos por la defensa de las reivindicaciones laborales y gremiales del magisterio y de la educación pública del departamento. Maestros, seguiremos trabajando por la defensa de nuestros derechos en salud para el magisterio y sus familias. Denunciemos las irregularidades a través del Ejecutivo de Sutelcimatol para garantizar la vida y un mejor servicio. Utilice nuestras líneas telefónicas y la página web www.cimatol.org. Maestros, gracias. Ustedes han hecho grande a Sutelcimatol en sus 80 años de constitución. Magisterio del Tolima, grande, noble y poderoso. Muchas gracias, amigos. Recuerden que todos los martes tenemos cita con Café y Tertulia en nuestra página web a las 5 de la tarde. Si Dios nos la presta, estaremos nuevamente con ustedes en estas dos frecuencias del norte y sur del Tolima para entregarles con mucho cariño actualidad educativa. Que pasen todos un feliz fin de semana.
Compañeros maestros, aquí termina Actualidad Educativa, bajo la dirección general del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL. Coordinación General, John Henry Ávila Vanegas. Secretario de Prensa, Comunicaciones y TICS. Asesor periodístico, José Arcesio Rodríguez Doncel. Edición, Luis Hernán Lozano.